El arte de habitar el silencio. Una meditación sobre la quietud en tiempos de ruido. Hay algo extraño en la forma en que vivimos ahora. Despertamos con alarmas que nos arrancan del sueño. Revisamos mensajes antes de levantarnos. Corremos hacia el día como si llegar tarde fuera la única posibilidad. Y en algún momento, sin darnos cuenta, olvidamos que existe otra forma. Una forma que no corre. Una forma que no grita. Una forma que simplemente está. En las tradiciones orientales, especialmente en la filosofía zen, hay una comprensión profunda de algo que Occidente perdió hace mucho tiempo. El silencio no es la ausencia de sonido. El silencio es la presencia de espacio. Espacio entre pensamientos. Espacio entre acciones. Espacio entre lo que fuiste y lo que crees que debes ser. Este espacio no es vacío. Está lleno de algo que casi nadie se detiene a sentir. Está lleno de vida sin interpretación. De existencia sin exigencia. De ser sin tener que demostrar nada. Pero llegamos a ese espacio con miedo. Porque cuando todo se detiene, cuando el ruido cesa, cuando la distracción ya no está disponible, aparece algo incómodo. Aparece lo que hemos estado evitando. Aparece la verdad sin filtros. Aparece el cansancio real, la tristeza guardada, la pregunta que nunca quisimos responder. ¿Quién soy cuando no estoy haciendo nada? Y esa pregunta aterra. Porque nos enseñaron a existir a través de la actividad. A validarnos a través del logro. A medir nuestro valor por lo que producimos, no por lo que somos. Pero en la tradición zen hay una idea radical, casi subversiva para nuestra época. No eres lo que haces. No eres tu trabajo, tu título, tu lista de pendientes, tus logros, tus fracasos, tus miedos, tus planes. Eres lo que queda cuando todo eso se detiene. Y ese lo que queda no necesita ser arreglado. No necesita ser mejorado. No necesita ser entendido. Solo necesita ser habitado. La tiranía de la mejora constante. Vivimos en una cultura obsesionada con la optimización. Mejor versión de ti mismo. Más productivo. Más disciplinado. Más consciente. Incluso la espiritualidad se convirtió en proyecto de mejora. Meditamos para ser más eficientes. Respiramos para rendir más. Practicamos mindfulness para tener ventaja competitiva. Y algo fundamental se pierde en el camino. La práctica zen no existe para mejorarte. Existe para desilusionarte. Para quitarte la idea de que hay algo mal contigo que necesita ser corregido. Para revelar que la búsqueda misma es el problema. Porque mientras buscas, no estás aquí. Mientras intentas llegar a algún lugar, no habitas el lugar donde estás. Mientras te exiges ser distinto, rechazas lo que eres. Y el rechazo constante de lo que eres es una forma de violencia silenciosa. Una violencia que no grita, que no deja marcas visibles, pero que erosiona lentamente la capacidad de estar en paz contigo mismo. En la práctica zen, sentarse es suficiente. No sentarse para lograr algo. No sentarse para alcanzar la iluminación. No sentarse para convertirte en mejor persona. Simplemente sentarse. Estar. Respirar. Sin agenda. Y en esa simplicidad radical, algo empieza a cambiar. No porque estés haciendo algo correcto, sino porque dejaste de hacer algo incorrecto. Dejaste de huir. Porque eso es lo que hacemos constantemente. Huimos del momento presente. Huimos hacia el pasado con arrepentimiento. Huimos hacia el futuro con ansiedad. Huimos hacia la fantasía, hacia la distracción, hacia cualquier cosa que nos aleje de la realidad tal como es ahora mismo. Y el zen te dice algo perturbador. No hay ningún lugar al que ir. Este momento, con toda su imperfección, con toda su incomodidad, con todo su aburrimiento, es todo lo que tienes. No es un momento de paso hacia algo mejor. Es el momento. El único real. El peso de la identidad. Construimos identidades como quien construye fortalezas.
Soy una persona disciplinada. Soy una persona sensible. Soy alguien que no se rinde. Soy alguien que siempre ayuda. Y defendemos esas identidades como si nuestra vida dependiera de ellas. Porque en cierto modo, creemos que así es. Creemos que sin esa historia, sin esa imagen de quienes somos, desaparecemos. Pero en la filosofía zen hay una pregunta incómoda. ¿Y si la identidad es la prisión? No la protección, sino la prisión. Porque cada vez que dices soy así, estás limitando lo que puedes ser. Cada vez que te aferras a una imagen de ti mismo, estás rechazando todo lo que no encaja en esa imagen. Soy fuerte. Entonces no puedo mostrar debilidad. Soy independiente. Entonces no puedo pedir ayuda. Soy positivo. Entonces no puedo sentir tristeza. Y la vida, que es fluida, que cambia, que no cabe en definiciones, empieza a sentirse estrecha. En el Zen, la práctica de soltar la identidad no es nihilismo. No es negar quién eres. Es dejar de aferrarte a quien crees que debes ser. Es permitir que la persona que eres cambie sin resistencia. Porque la resistencia al cambio es sufrimiento. Intentar mantener algo que ya se fue es sufrimiento. Pretender ser hoy quien fuiste ayer es sufrimiento. Y sin embargo, lo hacemos constantemente. Nos aferramos a versiones antiguas de nosotros mismos. A relaciones que ya terminaron. A trabajos que ya no tienen sentido. A sueños que ya no resuenan. No porque sean buenos para nosotros, sino porque soltarlos significa enfrentar lo desconocido. Y lo desconocido da miedo. Pero en la tradición zen, lo desconocido no es el enemigo. Es la única verdad. Porque todo cambia. Todo el tiempo. Cada célula de tu cuerpo se renueva. Cada pensamiento surge y desaparece. Cada emoción viene y se va. Nada permanece. Y aferrarse a lo que no puede quedarse es como intentar detener el río con las manos. Puedes hacerlo por un momento, pero el agua siempre se escapa. La pregunta zen no es cómo detener el cambio. Es cómo fluir con él sin perderte. Y la respuesta no está en pensar más. Está en soltar el pensamiento como única forma de navegar la vida. La ilusión del control. Creemos que controlamos mucho más de lo que realmente controlamos. Creemos que si nos esforzamos lo suficiente, podemos moldear la realidad a nuestro favor. Creemos que con la estrategia correcta, la disciplina adecuada, el plan perfecto, podemos evitar el dolor, garantizar el éxito, asegurar la felicidad. Y pasamos años, décadas, vidas enteras intentándolo. Intentando controlar nuestras emociones. Controlar el futuro. Controlar cómo nos ven los demás. Controlar las circunstancias. Controlar el resultado. Y el zen observa todo ese esfuerzo con compasión y dice algo simple. No puedes. No porque seas débil. No porque no te esfuerces lo suficiente. Sino porque el control es una ilusión. Puedes influir. Puedes responder. Puedes elegir tu actitud. Pero no puedes controlar. No puedes controlar si alguien te ama. No puedes controlar si te enfermas. No puedes controlar si pierdes lo que amas. No puedes controlar si la vida se desarrolla según tus planes. Y mientras sigas intentándolo, seguirás sufriendo. Porque el sufrimiento no viene de lo que ocurre. Viene de la distancia entre lo que ocurre y lo que querías que ocurriera. Viene de la resistencia. De la negación. Del rechazo de la realidad tal como es. En la práctica zen, soltar el control no es resignación. No es pasividad. No es rendirse. Es algo mucho más profundo. Es dejar de luchar contra la vida. Es dejar de exigirle al momento que sea diferente. Es encontrar libertad en la aceptación radical de lo que es. Y esa aceptación no es fácil. No es bonita. No es cómoda. Porque aceptar lo que es significa aceptar el dolor cuando llega. Aceptar la pérdida. Aceptar la impermanencia.
aceptar que nada está garantizado. Pero también significa algo liberador. Significa que puedes dejar de gastar toda tu energía en resistir. Puedes dejar de vivir en guerra constante con la realidad. Puedes dejar de agotarte intentando que todo sea distinto. Y en ese espacio que se abre cuando dejas de resistir, aparece algo inesperado. No felicidad forzada. No paz fabricada. Sino una quietud que no depende de las circunstancias. Una quietud que está disponible incluso en medio del caos. Porque la quietud zen no es externa. Es interna. No necesita que el mundo esté en calma. Necesita que tú dejes de añadir ruido al ruido. El arte de no hacer. La sociedad moderna venera la acción. El movimiento. La productividad. El logro. Y castiga la quietud. La lentitud. El no hacer. El descanso se justifica solo si mejora el rendimiento. El tiempo libre se llena con actividades. Incluso el ocio se optimiza. Y en algún lugar del camino, olvidamos algo esencial. No todo requiere acción. No todo necesita ser resuelto. No todo debe ser mejorado. A veces, lo más sabio es no hacer nada. En el Zen, esto se llama Wu Wei. No acción. Pero no es inacción. Es acción que fluye naturalmente, sin fuerza, sin esfuerzo excesivo, sin violencia contra la realidad. Es como el agua que rodea la piedra en lugar de chocar contra ella. Es como el árbol que se dobla con el viento en lugar de quebrarse. Es como la respiración que entra y sale sin que tengas que pensarla. Wu Wei es inteligencia natural. Es saber cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas se resuelvan solas. Es confiar en que no todo depende de ti. Es soltar la compulsión de intervenir constantemente. Porque muchas veces, nuestra acción no ayuda. Interferimos cuando deberíamos observar. Forzamos cuando deberíamos permitir. Corregimos cuando deberíamos aceptar. Y el resultado no es control, es agotamiento. El Zen te invita a un experimento radical. ¿Qué pasaría si durante un día, 1 hora, 5 minutos, dejaras de intentar arreglar todo? ¿Qué pasaría si permitieras que tus emociones estuvieran ahí sin corregirlas? ¿Qué pasaría si dejaras de planear compulsivamente el futuro? ¿Qué pasaría si confiaras en que el próximo paso se revelará cuando sea necesario? No porque tengas fe ciega, sino porque has observado que la vida tiene su propio ritmo. Y ese ritmo no responde a tu urgencia. En la naturaleza, nada tiene prisa, y sin embargo, todo se completa. La semilla no se apresura a ser árbol. La flor no se exige florecer antes de tiempo. El invierno no se salta para llegar a la primavera. Todo ocurre en su momento. Y tú también eres naturaleza. También tienes ciclos. También tienes tiempos de crecimiento y tiempos de quietud. Tiempos de expansión y tiempos de recogimiento. Pero vivimos como si siempre tuviéramos que estar creciendo, expandiéndonos, mejorando. Y eso no es vida. Es tensión constante. El Zen te recuerda algo que el cuerpo ya sabe. Hay momentos para hacer. Y hay momentos para ser. Y ser no es menos valioso que hacer. Ser es el fundamento de todo. Sin ser, el hacer se vuelve mecánico, vacío, compulsivo. Pero cuando el hacer surge desde el ser, tiene otra cualidad. Tiene presencia. Tiene intención. Tiene vida. La soledad que sana. Hay una soledad que duele. La soledad del rechazo. La soledad del abandono. La soledad de sentirse invisible. Esa soledad hiere porque viene de la separación. Pero hay otra soledad. Una soledad que sana. La soledad de estar contigo mismo sin distracciones. La soledad de no necesitar llenar cada silencio. La soledad de poder estar en una habitación sin música, sin pantallas, sin nada que te rescate de ti mismo. Y esa soledad también incomoda al principio. Porque en la quietud emergen todas las cosas que has estado evitando.
Las conversaciones que no tuviste. Las emociones que no procesaste. Las preguntas que no quisiste responder. Pero si te quedas ahí, si no huyes, si respiras a través de la incomodidad, algo empieza a cambiar. La soledad deja de ser abandono. Se convierte en refugio. En la tradición zen, la práctica solitaria no es aislamiento. Es reencuentro. Es volver a la fuente. Es recordar que antes de cualquier relación externa, existe una relación primaria. La relación contigo mismo. Y si esa relación está rota, todas las demás estarán construidas sobre terreno inestable. Porque buscarás en los demás lo que no encuentras en ti. Buscarás validación. Buscarás que alguien te diga que estás bien. Buscarás que alguien llene el vacío. Y cuando esa persona no pueda hacerlo, porque nadie puede, sentirás decepción, abandono, resentimiento. Pero si aprendes a estar contigo mismo, si aprendes a habitar tu propia compañía sin necesitar entretenimiento constante, algo profundo se estabiliza. Ya no necesitas que los demás te completen. Ya no necesitas que te salven. Ya no dependes de aprobación externa para saber que existes. Y desde ese lugar, las relaciones cambian. Ya no son necesidad disfrazada de amor. Son encuentro real. Dos personas completas que eligen compartir, no porque les falte algo, sino porque tienen algo que ofrecer. Pero llegar a ese lugar requiere atravesar la incomodidad de la soledad. Requiere sentarte con tus pensamientos sin juzgarlos. Requiere sentir tus emociones sin reprimirlas. Requiere enfrentar el aburrimiento sin llenarlo inmediatamente. Y en la cultura actual, eso se siente casi imposible. Porque siempre hay una distracción disponible. Siempre hay una pantalla. Siempre hay una forma de escapar. Pero el Zen pregunta: ¿de qué estás escapando? ¿Qué hay en ti que te resulta tan insoportable que prefieres cualquier cosa antes que estar contigo mismo? Y esa pregunta no busca culparte. Busca despertarte. Porque la respuesta está en lo que has estado evitando. En el dolor que no has procesado. En la tristeza que no has llorado. En el miedo que no has reconocido. Y mientras sigas huyendo, eso seguirá pesando. Seguirá apareciendo en tus sueños, en tu ansiedad, en tus reacciones desproporcionadas, en tu incapacidad de estar en paz. La soledad zen no es castigo. Es medicina. Es el espacio donde finalmente puedes escucharte sin interferencias. Donde puedes sentir sin tener que explicar. Donde puedes ser vulnerable sin miedo al juicio. Porque el único testigo eres tú. Y tú no necesitas impresionarte. Solo necesitas ser honesto. El silencio que habla. Hay un silencio superficial. El silencio de no hablar. El silencio de la ausencia de ruido. Ese silencio es fácil de alcanzar. Cierras la boca. Apagas el sonido. ¿Y listo? Pero hay un silencio más profundo. El silencio de la mente que deja de narrar. El silencio del corazón que deja de exigir. El silencio del ser que deja de resistir. Y ese silencio no se alcanza cerrando la boca. Se alcanza soltando la necesidad de controlar la experiencia. En la meditación zen, el objetivo no es vaciar la mente. Porque intentar vaciar la mente es otra forma de control. Otro proyecto. Otra exigencia. El objetivo es observar la mente sin identificarte con ella. Ver los pensamientos como nubes que pasan. Ver las emociones como olas que vienen y van. Ver todo el contenido de la experiencia como algo que surge y desaparece. Y tú eres el espacio donde todo eso ocurre. No el pensamiento, sino el que observa el pensamiento. No la emoción, sino el que siente la emoción. No la historia, sino el que escucha la historia. Y desde ese lugar de observación, algo cambia. Los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden poder. Las emociones siguen surgiendo, pero no te arrastran. Las historias siguen contándose, pero ya no te crees todas. Porque descubres que no eres tus pensamientos. Eres mucho más vasto que eso.
Y ese descubrimiento no es intelectual. No es una idea que entiendes. Es una experiencia directa que ocurre en el silencio. Porque el silencio revela lo que el ruido oculta. Revela la presencia que siempre estuvo ahí. Revela la consciencia que nunca se fue. Revela el ser que existe antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier identidad, antes de cualquier historia. Y ese ser no necesita nada. No necesita mejorarse. No necesita validarse. No necesita probarse. Ya está completo. Siempre lo estuvo. Solo que el ruido era tan fuerte que no podías escucharlo. Vivir despierto. Al final, la práctica Zen no es sobre alcanzar algo. Es sobre despertar de la ilusión de que te falta algo. Es sobre ver con claridad lo que siempre estuvo aquí. Es sobre vivir completamente presente, no porque hayas resuelto todos tus problemas, sino porque dejaste de esperar a que la vida sea perfecta para empezar a vivirla. Vivir despierto no significa estar feliz todo el tiempo. Significa estar presente todo el tiempo. Presente con la alegría cuando llega. Presente con la tristeza cuando aparece. Presente con el dolor, con el miedo, con la incertidumbre. No huyendo. No resistiendo. Solo estando. Porque la vida no está en el pasado que ya se fue. No está en el futuro que aún no llega. Está aquí. En este momento. En esta respiración. En este latido. Y si no estás aquí ahora, te estás perdiendo tu vida. No porque seas malo. No porque estés haciendo algo mal. Sino porque nunca nadie te enseñó a estar. Te enseñaron a hacer. A lograr. A pensar. A planear. Pero nadie te enseñó a simplemente ser. Y ser es el arte más difícil. Porque requiere soltar todo lo que te enseñaron que eras. Requiere confiar en algo más profundo que el pensamiento. Requiere habitar la incertidumbre sin desesperarte. Requiere vivir sin respuestas definitivas. Requiere aceptar que no controlas tanto como crees. Y eso da miedo. Pero también libera. Porque cuando dejas de intentar controlar todo, cuando dejas de resistirte a lo que es, cuando dejas de exigirle a la vida que sea diferente, algo se relaja. No afuera. Adentro. Y desde esa relajación interna, la vida sigue siendo impredecible, sigue siendo difícil a veces, sigue siendo incierta. Pero tú ya no estás en guerra con ella. Estás en paz. No porque todo esté bien, sino porque dejaste de necesitar que todo esté bien para estar en paz. Y esa paz no depende de circunstancias. No depende de logros. No depende de nada externo. Es tu naturaleza esencial. Siempre estuvo ahí. Solo que estabas demasiado ocupado buscándola afuera. El Zen no te promete un futuro mejor. Te ofrece este momento, tal como es. No te garantiza que el dolor desaparecerá. Te muestra cómo habitarlo sin que te destruya. No te dice que serás feliz siempre. Te enseña a estar presente con lo que sea que surja. Y en esa presencia, sin buscar nada, sin esperar nada, sin exigir nada, encuentras algo que nunca imaginaste. Encuentras que ya estás en casa. Que nunca te fuiste. Que todo lo que buscabas ya estaba aquí. En el silencio. En la quietud. En el espacio entre respiraciones. Aquí. Ahora. Siempre.